José Rubén Sanabria nos señala que unir ética y posmodernidad parece imposible, pues la ética ha sido vaciada de contenido, mientras que la posmodernidad es una noción ambigua, escurridiza e indefinible. Sin embargo, en este escenario de crisis, Sanabria nos señala la necesidad de reflexionar, de buscar una luz que ilumine el sentido de nuestras acciones en medio del desencanto generalizado. La luz, en la tradición filosófica occidental, ha simbolizado el conocimiento, la verdad y lo divino, desde Platón y San Agustín hasta Heidegger, quien replantea la luz como Lichtung, el claro donde el ser puede revelarse. Asimismo, Sanabria afirma que el mundo moderno, alguna vez encantado por lo sagrado, ha sido sustituido por un proceso progresivo de secularización. Se pasó de una época en que lo visible estaba imbricado con lo invisible a una en que lo profano se ha sacralizado y lo sagrado se ha trivializado. En cuanto a la ilustración, para Sanabria, esta nace en el siglo XVIII y propuso la autonomía de la razón humana como medio para liberar al ser humano de la ignorancia y la superstición. Kant definió este movimiento como la salida del hombre de su minoría de edad, confiado en que la razón, libre de tutelas, sería el fundamento del progreso, la libertad y la felicidad. Sin embargo, la ilustración fracasó en sus grandes promesas. Las guerras, las injusticias y la violencia del siglo XX demostraron que la razón, lejos de eliminar la oscuridad, generó nuevas sombras. Autores como Sloterdijk y otros teóricos de la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, vieron en ella una luz ambivalente que no solo emancipó, sino que también creó nuevos mecanismos de dominación. Ahora, en cuanto a la modernidad, para nuestro autor se caracteriza por la fe en la razón instrumental, la confianza en el progreso indefinido, la búsqueda de autonomía y libertad, la negación de lo trascendente, el deseo de una explicación total del mundo, metarrelatos. Esta etapa exaltó el papel de la ciencia como sustituto del saber religioso y planteó un modelo de sociedad racional, universalista y secular. Surgió así el hombre racionalizado, dominador del mundo, defensor de la técnica, pero que, como se evidenció después, llevó en su interior semillas de nihilismo y destrucción. Ahora, al hablar de posmodernidad, uno se enfrenta a una noción polisémica. Algunos la conciben como una continuación de la modernidad, otros como su negación radical. Lyotard la define como el fin de los grandes relatos legitimadores. Se rechaza toda fundamentación última, toda explicación universal, todo absoluto. En contraposición a la modernidad, la posmodernidad se caracteriza por la razón débil, el pluralismo de valores, la fragmentación del conocimiento, el presentismo hedonista, la pérdida de sentido histórico, la primacía del individuo y sus deseos. El pensamiento débil posmoderno promueve una lógica estética más que ética. Se busca el placer, el juego, la sensación efímera, sin compromisos ni exigencias trascendentes. Por otro lado, Sanabria resume 5 críticas centrales de la posmodernidad a la modernidad, y son las siguientes. Número 1. Desencanto de la razón instrumental. La ciencia y la técnica que prometieron el paraíso han producido devastación ecológica, guerras y frustración. El segundo principio de la termodinámica, entropía, simboliza el colapso de las esperanzas utópicas. Número 2. Negación de los metarrelatos. La posmodernidad desconfía de las grandes narrativas, la historia, la religión, la ciencia, que pretendían explicar el todo. Se prefieren los relatos fragmentarios, personales, anecdóticos. La diferencia y la pluralidad se convierten en los nuevos valores. Número 3. Fin de la historia. Según Baudrillard y otros, ya no existe una dirección histórica con sentido. Se vive en el presente inmediato, sin pasado ni futuro, sin telos. El instante reemplaza al relato lineal. Número 4. Falta de fundamento. Se renuncia a todo criterio último que legitime las normas. Solo queda la fuerza o la conveniencia. La ética se vuelve precaria, provisional y sin raíces.
límites. Número 5. Nihilismo. Inspirado en Nietzsche, el pensamiento postmoderno asume que no hay verdad objetiva ni valores universales. Cada quien crea su verdad, el ser desaparece, la realidad se convierte en espectáculo. Otro aspecto que nos señala Sanabria en el contexto postmoderno es el de una emergente religiosidad sincrética, individualista y utilitaria, influida por filosofías orientales, budismo, hinduismo, el esoterismo, la ecología y el culto al cuerpo. La espiritualidad New Age propone una divinidad impersonal, inmanente, más emocional que racional. Dios se convierte en un medio para la autorrealización, no en el fundamento del ser. Se promueve una religión sin Dios, una espiritualidad sin exigencias. Se ha privatizado lo sagrado, y cada quien elige lo que le conviene. Dios ha perdido su estatus absoluto. Se ha vuelto irrelevante culturalmente. Ahora, en cuanto a la ética, tal como la entendía la modernidad, basada en la razón, la universalidad y la objetividad, ha sido sustituida por un pluralismo ético radical. Ya no hay una ética, sino muchas microéticas, según los gustos y convicciones personales. Predomina el hedonismo narcisista, el utilitarismo, la ética del placer y del instante. Se ha pasado de una ética del deber a una ética del deseo. En palabras de Lipovetsky, ya no habrá obligaciones éticas. El culto al cuerpo, la estética de la existencia, el narcisismo, la indiferencia y el consumo ocupan el lugar del bien y del deber moral. No obstante, algunos intentos, como la ética del discurso de Habermas, buscan rescatar una racionalidad ética mínima a través del consenso, pero incluso esas éticas parecen impotentes ante la indiferencia moral generalizada. Para finalizar, Sanabria reconoce que aunque la posmodernidad ha minado las bases tradicionales de la ética, la necesidad de una orientación moral persiste. La libertad sin dirección puede volverse destructiva. Frente al nihilismo contemporáneo, urge recuperar una ética, no absoluta pero sí crítica, racional y comprometida con la dignidad humana. La crisis actual no es solo política o cultural, sino profundamente moral. Hay un vacío de sentido, una confusión entre medios y fines, entre valores y estímulos. Por ello, en medio del relativismo y la multiplicidad, se necesita una ética transnacional mínima, pero vinculante, que permita la convivencia digna en sociedades pluralistas. Espero les haya gustado el video.